Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El anabolismo de los lípidos también es muy importante. Si ya habíamos visto el catabolismo en los vídeos anteriores, vamos a hablar ahora un poquito, como digo, del anabolismo de lípidos. Para ello tenemos que hablar de la biosíntesis de ácidos grasos. La biosíntesis de ácidos grasos pasa porque los lípidos constituyen la principal forma de energía almacenada en el organismo. La glucosa, ingerida en exceso, se convierte en ácidos grasos y estos a su vez en triglicéridos que se almacenan en el tejido adiposo, que esto ya os lo comenté en vídeos anteriores. Si bien es verdad que la síntesis de ácidos grasos tiene lugar en el citosol y participa además una molécula de acetilcoenzima A iniciadora y un intermediario de 3 carbonos que es el malonilcoenzima A. Para que tenga lugar la síntesis de ácidos grasos es necesario un poder reductor en el citosol celular, que es el NADPH, y este poder reductor en los hepatocitos y los adipocitos procede de la ruta de las pentosas fosfato y de la enzima málica, de los cuales ya hablamos. El NADPH es el transportador de electrones en las rutas anabólicas, mientras que el NADH actúa en las reacciones catabólicas, ¿vale? Para que no los confundáis, lo recuerdo por aquí. Las cantidades elevadas en cualquier caso de acetilcoenzima A en el citosol, procedente principalmente del piruvato y del esqueleto carbonado de los aminoácidos, como se encuentra en la matriz mitocondrial, ha de ser transportada hasta el citosol. La membrana mitocondrial interna es permeable a la acetilcoenzima A, por lo que éste sale de la mitocondria en forma de citrato a través de un transportador. El citrato, normalmente ya en el citosol, se sintetiza a partir de ese acetilcoenzima A y el oxalacetato por una acción de la citrato sintasa, ¿vale? Una vez transportado, el citrato se sintetiza antes de salir a partir de acetilcoenzima A y oxalacetato por la acción de la citrato sintasa, evidentemente. Y ya una vez es transportado hasta el citosol, se regenera de nuevo hasta acetilcoenzima A por acción de la citrato liasa. Dicho eso, las fases de la biosíntesis de ácidos grasos son distintas. La primera sería la síntesis de malonilcoenzima A, ya que tiene lugar de forma irreversible a partir de la acetilcoenzima A por la acetilcoenzima A carboxilasa. Esa enzima, que presenta como grupo prostético la biotina, va a dar una reacción que consume ATP y transcurre a través del intermediario del N-carboxibiotina, que se une covalentemente. Esta reacción es el paso limitante en la biosíntesis de los ácidos grasos, así que es una de las partes más importantes. La síntesis de los ácidos grasos por el ácido graso sintasa también va a ser el siguiente punto, y es que la síntesis de las cadenas carbonadas de los ácidos grasos se llevan a cabo por un complejo multienzimático denominado ácido graso sintasa. Existen hasta dos tipos de ácido graso sintasa: el ácido graso sintasa de tipo 1, que está en vertebrados y en hongos, y el ácido graso sintasa de tipo 2, que está localizada en plantas y en bacterias. En cualquier caso, la ácido graso sintasa de tipo 1 está constituida por una sola cadena polipeptídica y presenta hasta 7 sitios activos diferentes en dominios separados. En concreto, la ácido graso sintasa de mamíferos funciona como un homodímero. Siempre sintetiza además el mismo ácido graso saturado a partir de acetilcoenzima A, NADPH y unidades sucesivas de malonilcoenzima A, produciendo ácido palmítico de 16 carbonos, del cual ya hemos hablado también previamente. El resto de los ácidos grasos se sintetizan a partir del ácido palmítico por la acción de las desaturasas. Introducen además estos dobles enlaces y elongasas, que se encargan de terminar de conformar la molécula. El proceso de síntesis tiene lugar mediante ciclos con una secuencia repetida de 4 etapas. Primero utiliza una molécula de acetilcoenzima A iniciadora o cebadora, y el resto de los átomos de carbono proceden de acetilcoenzima A por la vía del malonilcoenzima A. Se necesitan así 7 ciclos para sintetizar el ácido palmítico. En el primero se sintetiza de hecho un
un ácido graso de 4 carbonos, que es el butiril, y cada ciclo posterior alarga la cadena de ácido graso a 2 carbonos, hasta conseguir, como veis, los 16 carbonos que tiene el ácido palmítico, y el resto de carbonos pues los irá obteniendo, como digo, en cada uno de los ciclos. También hay que decir que los carbonos 15 y 16 del palmitato, que proceden del acetilcoenzima A, son bastante importantes, pero el resto de carbonos de la cadena proceden normalmente de la malonilcoenzima A, para que os hagáis una idea del balance. Dentro de los dominios del ácido graso sintasa, cabe destacar la presencia de la proteína transportadora de grupos acilo, la ACP, que presenta un grupo SH en un grupo prostético de 4'-fosfopanteteína, que es este dominio el que actúa como brazo flexible que une la cadena de ácido graso creciente al complejo ácido graso sintasa y también transfiere los intermediarios de un sitio activo al siguiente. Además, es el sitio de entrada de los grupos malonilo. De manera que el ácido graso sintasa presenta dos subunidades con actividad transacetilasa, la acetilcoenzima ACP, que es la proteína transportadora de grupos acilo, como ya decíamos, pues sería la acetilcoenzima ACP transacilasa, que introduce el acetilcoenzima A en el sitio activo, que es SH de la enzima, y se libera el coenzima A, de manera que la malonilcoenzima ACP transacilasa introduce malonil en el mismo sitio después de que la ACP transfiera el acetilo a su sitio activo, introduciendo un malonil y liberando un coenzima A por cada ciclo de beta-oxidación. Así, las 4 fases consecutivas de cada ciclo son las siguientes. La primera sería la condensación para generar acetoacetil ACP, es decir, acetoacetil, proteína transportada de grupos acilo, con la beta-acetoacetil ACP sintasa o KS, también denominada así. Se transfiere así el grupo acetilo desde el grupo SH de la cisteína de la enzima del grupo que componemos al grupo malonilo unido por SH de la cisteína de la ACP y se libera de esta forma CO2. Tenemos la segunda fase, que es la reducción del grupo carbonilo para generar el D-beta-hidroxibutiril ACP, que se da mediante la beta-cetoacil ACP reductasa o KR, que se consume además en este proceso un NADPH, la deshidratación para generar transbutenoil ACP, debido a la beta-hidroxiacil ACP deshidratasa o DH, que se elimina una molécula así de agua al formarse un doble enlace en esta molécula nueva, y la reducción del doble enlace para generar el butiril ACP por la enoil ACP reductasa o ER, que se consume también nuevamente un NADPH en este proceso. El grupo butirilo, que se transfiere desde el grupo SH de la ACP al grupo SH de la beta-cetoacil sintasa, es para empezar otro ciclo que se une otro grupo además malonilo al grupo SH de la ACP, ahora ya desocupados, ¿vale? Es parte de lo que hace que se regenere ese ciclo. Cuando se ha sintetizado el ácido palmítico, se libera el complejo multienzimático por una acción de una tioesterasa. La síntesis normalmente del resto de ácidos grasos tiene lugar posteriormente por acción de otras dos enzimas, las desaturasas, que son las que actúan en el retículo endoplasmático liso introduciendo dobles enlaces, participando en enzimas microsomales oxidasas que emplean oxígeno molecular y complejo de citocromo B5 reductasa dependiente de la flavina. Y de hecho el ser humano carece de desaturasas que utilizan dobles enlaces más allá del carbono 9, esto como dato y curiosidad. Y las elongasas introducen 2 carbonos más a partir del acetilcoenzima A en las mitocondrias consumiendo NADPH más protones, y el malonilcoenzima A del retículo endoplasmático liso utiliza el coenzima A como transportador de grupos acilo en vez de a la proteína transportadora de grupos acilo o ACP. La reacción global, por tanto, para la síntesis de ácidos grasos implicaría la síntesis de malonilcoenzima A, que conlleva una serie de transformaciones, la actuación del ácido graso sintasa en 7 ciclos, y el balance global y final nos deja 8 acetilcoenzimas más 7 ATPs más 14 NADPH más 14 protones, que nos van a dar el palmitato, más 8 coenzimas más 7 ADPs más 7 PIs, más 14 NADP positivos, más 6 moléculas de agua. Además, en el transporte del acetilcoenzima A de la mitocondria al citosol se consumen 2 ATPs por molécula de acetilcoenzima
transportada. De manera que un ATP en la hidrólisis del citrato en el citosol para dar de nuevo una acetilcoenzima más oxalacetato es dado por la enzima citrato liasa, y otro ATP en la generación del oxalacetato a partir del piruvato en la matriz mitocondrial se da por la enzima piruvato carboxilasa. La regulación en cualquier caso de esta síntesis de ácidos grasos lleva al paso limitante en la síntesis de los ácidos grasos, que es normalmente dada por la reacción de la acetilcoenzima A carboxilasa, como ya comentamos. La retroinhibición por producto inhibida por el palmitoilcoenzima A también es otro punto importante, la regulación alostérica activada por el citrato o la regulación por modificación covalente debido a la fosfo o desfosforilación, debido a la glucagón y a la adrenalina, de las cuales ya hemos hablado que cuando fosforilan inactivan la enzima por disociación en subunidades monoméricas, y la insulina lo que hace es la desfosforilación, que activa la polimerización originando filamentos y por tanto la activación de la biosíntesis lipídica. Como decíamos, la insulina es lipogénica y las demás son, en el caso del glucagón y la adrenalina, que son las que habíamos comentado previamente, son lo contrario, es decir, van a inhibir la lipogénesis. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.